A nuestra última mesa de esta cuarta jornada del 28 Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Voy a presentar a Domingo Adame, quien nos va a hablar sobre las particularidades de su grupo de investigación. Gracias, Jovita. Buenas tardes. Pues qué alegría, ¿no? Qué gusto estar aquí ya en presencia, ¿no? Y compartiendo con colegas de tanto tiempo, algunos colegas recién conocidos, y estar con pues, tres compañeros del grupo de investigación Artes Escénicas y Transdisciplinariedad. El compañero Pablo Arturo Díaz, por causas de fuerza mayor, no puede estar, también el maestro Nicolás Núñez, pero mandan sus saludos. Y entonces decir así brevemente este grupo, ¿no? que inició ya hace un par de años dentro de nuestra asociación, pues por las razones que todos conocemos, pandemia, y esto ha sido difícil, ¿no? Sin embargo, cada uno ha estado trabajando tanto en sus proyectos enfocados, ¿no? con la perspectiva de la transdisciplinariedad, ¿no? Pero también hemos logrado hacer un trabajo colectivo, ¿no? que es un proyecto de investigación-creación, que tiene que ver con lo que vamos a presentar Claudia y yo al final, el movimiento escénico transcultural, ¿verdad? Pero, pues sí, la intención de este grupo es invitar a todos aquellos colegas que estén interesados en profundizar, en trabajar con la perspectiva transdisciplinaria, ¿no? Desde luego hay varias también tendencias, corrientes en la transdisciplinaridad. Nosotros trabajamos más acorde con la metodología transdisciplinaria del maestro Basarab Nicolescu, pero esto no es excluyente, pues, ¿no? La transdisciplinaridad no es excluyente, y cualquier otra perspectiva, ¿no? Como por ejemplo la perspectiva de la escuela de Zúrich, ¿no? Que está mucho más, digamos, va más a lo aplicado, ¿no? Porque vamos a trabajar más en lo aplicado. O la perspectiva misma norteamericana, ¿no? Que se ubica más en el campo de la interdisciplinaridad. Entonces, bueno, es finalmente de lo que se trata, es de un cambio de paradigma, de ver, ¿no? el trabajo escénico más allá, ¿no? de aquello que, pues, desde la perspectiva de la ciencia moderna se ha trabajado, se ha estudiado. Nosotros queremos ir más allá de esto, ¿no? Entonces, pues gracias a los compañeros que están aquí, ¿no? Me da mucho gusto el trabajo de Tania, ustedes van a escuchar, ¿no? Realmente de gran importancia social, como Cristina, ¿verdad? Mi colega pues, Arzola, que tiene también tantísimos años, ¿no? Trabajando en el teatro comunitario, ¿no? Y bueno, pues Claudia, ¿no? Con toda su investigación, ¿no? En torno a performance, a las relaciones también multidisciplinarias y ahora transdisciplinarias, y yo pues que también tengo ya algunos añitos, se nota, ¿verdad? en el ámbito de la investigación, y en particular en este caso de lo transdisciplinario, pues en los últimos por lo menos 10 años. Entonces, pues gracias por permitirnos presentar aquí a nuestro grupo. Gracias a ti, Domingo. ¿Fue breve? Perfecto. Ahora les voy a presentar yo a Francisco Arzola, que es maestro y doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Dirección Escénica por la Universidad Autónoma de Guerrero, institución en la que se desempeña como profesor de tiempo completo. Entre sus actividades académicas y artísticas destacan la fundación del proyecto académico y artístico de teatro experimental guerrerense, ¿sí? Universitario, que dirigió de 1983 a 2010, y Teatro Comunidad de Cómase, del cual fue coordinador de capacitación entre 1987 y 1990. Te damos la palabra y si nos recuerdas el nombre de tu participación. Muchas gracias por la invitación y otra vez volver a ver a grandes colegas, grandes amigos en este encuentro. Pues el nombre de la ponencia es La vigencia y desafío conceptual en la investigación escénica comunitaria con perspectiva transcultural.
Voy a resumir el trabajo a grandes rasgos. Lo dividí en 3 puntos: vigencia teatral, comunitario y instrumento y ruptura, que tiene que ver ya con la parte de lo transcultural. Dice, ¿cómo ubicar la vigencia del movimiento teatral comunitario en la actualidad? ¿Y qué instrumento metodológico se necesita para realizar una obra de teatro en las localidades consideradas comunitarias? Estas iniciales interrogantes son motivo del análisis conceptual a desarrollar, tomando en cuenta algunas disertaciones sobre el tema que nos ocupa, así como mis propias experiencias en este ámbito de la investigación para la teatralización comunitaria. Es importante puntualizar que el arte en todas sus manifestaciones y expresiones artísticas es vigente, considerando la idea que la vigencia es algo útil para el desarrollo humano como paradigma, el cual deriva del griego teteapa, que significa cercano, y uapa, tegma, que significa ejemplo, patrón, muestra, sujeto a su valor de cambio y utilidad como teoría o modelo a considerar. Por ejemplo, decimos que Romeo y Julieta conforman el paradigma, el modelo, el caso típico de amantes enamorados. El arte es vigente al ser actividad práctica de un sector importante de la sociedad. Solo cambia sus formas estilísticas y sus contenidos por lo general siempre son los mismos. Al respecto nos señala Luis Rojeiro, cito, el arte siempre ha sido una práctica social que se compone tanto del momento de la creación como de la recepción. Y la obra de arte ha estado siempre determinada por un marco institucional mínimo. Específicamente, el arte teatral acontece, es efímero, circunstancial, una experiencia humana convivencial. Estudiar su especificidad comunitaria es asunto a investigar. Por ejemplo, he acotado 2 casos de representación en las que participé, cuya experiencia en términos generales nutre estas reflexiones. Chipe Totec, un ritual teatral comunitario que se celebra año con año, los días 20 y 21 de marzo en la comunidad náhuatl, campesino indígena de Chepetlán, Guerrero. Asimismo, Nanahuaxi, la cual fue representada el 11 de junio del año en curso por integrantes de diversas comunidades culturales del país. Citaré a grandes rasgos el caso de Chipetote, un ritual teatral comunitario. Se inició el trabajo de investigación con conocer y saber quién era Chipetote, qué tanto conocía la comunidad sobre este personaje, deidad. Encontramos que existe un lienzo prehispánico donde se observa su santuario o templo, la batalla entre nahuas y tlapanecos y el rito de los cautivos de guerra. Al santuario o al templo le llaman en la actualidad el Tapado, el Cerro del Tapado. Los habitantes sí conocían su origen y por un lienzo de la deidad prehispánica. Encontramos varios recursos publicados, un escrito de Joaquín Galarza, en el cual da cuenta de la peregrinación de Xochimilco por sus antiguos nahuas encabezados por Chipehuehue y 3 principales fundadores del actual Chepetlán. Galarza también hizo un estudio sobre los 6 lienzos de Chepetlán y los dio a conocer en 1972. Existen varios autores que tocan el tema, como Doris Hayden, Sagún, Diego Durán, Clavijero, entre otros cronistas y historiadores. Quiero puntualizar que en este trabajo participó el párroco Antolín Casarrubias, 2 profesores nahuas, para la construcción del libreto y su traducción al náhuatl, y obviamente la comunidad de Chepetlán, que se integró a todo el proceso del montaje. Quiero decirles así a grandes rasgos que todo este trabajo se sigue representando año con año desde 1990 y que fue mi tesis de licenciatura.
Fue un trabajo que hice yo con la comunidad, logramos eso. ¿Y por qué lo titulé un ritual teatral comunitario? Porque el teatro nos llevó al ritual. Nosotros queríamos hacer una obra de teatro, pero la comunidad revivió ciertas cosas que tenían ahí. El párroco antiguo, antes de Antolín, prohibió los ritos de petición de agua, de llamamiento de la lluvia. Entonces todo esto pues, se revivió, ¿no? Aquí es una cosa que quiero puntualizar también, es el recurso de la imaginación creativa. Esto nos permite recrear todas las formas estilísticas, y en este caso hicimos una danza-drama, por encajonar una forma de representación, ¿no? Aunque puede ser otra cosa, ¿no? Porque finalmente no podemos encasillarlo así nada más. Quiero decirles que la obra es bilingüe, es decir, se tradujo del español al náhuatl y del náhuatl al español, y para eso los maestros bilingües que daban clases ahí pues fueron los que nos ayudaron con el náhuatl de la región, porque hay diversas localidades de náhuatl allá en Guerrero que son, ¿verdad?, diferentes ya en la pronunciación. ¿A qué le llamamos vigencia? A lo que es útil en determinado tiempo. Cuando deja de ser útil, pues ya no es vigente, ¿no? En el caso del teatro, se vuelve vigente cuando se vuelve tradición. Es decir, es tradición y año con año se representa. Por ejemplo, teatro histórico que le llamamos nosotros, ¿no? Que año con año se representa en varias localidades del país. En Guerrero hay muchas representaciones de esto. Por ejemplo, acaba de pasar la de Pedro Asensio el 15 de octubre en Almoloya, ¿sí? Hay otro tipo de celebraciones como el Rapto de la Mujer. Yo he visto dos, una aquí en Puebla y otra en Guerrero, en una comunidad que se llama Chichihualco, ¿sí? Es un tipo de teatro, pero se hace año con año. Y también obviamente los retos que hay en Morelos, ¿no? Todo este tipo. Entonces eso lo hace vigente porque es parte de la identidad de las comunidades. O sea, la vigencia tiene que ver con la identidad. Y el teatro, en este caso, apoya, ¿verdad?, en gran medida esta vigencia de sentirnos parte de algo, ¿no? Ahora vamos a tratar de resumir qué es lo comunitario, cómo lo he estado yo trabajando este asunto. El primero lo podemos definir según esto, el teatro comunidad. Una cosa es teatro comunidad y otra cosa es comunitario, ¿sí? Hay que distinguirlo, ¿sí? Y en base a la experiencia que hemos vivido, o sea, por ejemplo, dice, es toda una experiencia escénica en la que crean y recrean representaciones o manifestaciones dramáticas por y para los miembros de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, populares, cuyo propósito son el desarrollo comunitario en forma libre, autónoma, así como el fortalecimiento de la conciencia de la identidad individual y colectiva. Esa es la idea del teatro comunidad. Sin embargo, hay la otra, ¿no?, que nace de la voluntad comunitaria de reunirse, organizarse y comunicarse, con la idea de hacer del arte una práctica de transformación social, y tiene como fundamento de su hacer la convicción de toda la persona esencialmente creativa, y que solo hay crear el marco y dar la oportunidad para que esta faceta se desarrolle. Bueno, entonces comunidad se refiere a un estatus bien definido, un territorio específico. Por ejemplo, comunidad comercial, universitaria, urbana, campesina, o sea, esa es la comunidad. Y lo comunitario se refiere al resultado de las prácticas sociales, que es diferente. Por ejemplo, el tequio es una comunidad comunitaria, ¿sí?, concreta. El teatro en ese sentido se vuelve también, ¿verdad?, teatro comunitario cuando es una práctica, pero la comunidad existe, pero su origen está así. Bien, voy a brincar en varias zonas para entrar al punto 3, que es la ruptura, ¿no?, y el instrumento.
aquí es muy interesante este asunto porque ya vamos a entrar a la transdisciplinaridad, que tiene que ver en algunos casos, ¿no?, con la teoría de origen de la cuántica, disciplina que Basarat, Nicollet, nos dice esto me pareció muy interesante, lo voy a citar. Dice: esta estructura cuántica que reconoce la existencia de una verticalidad cósmica con una realidad sin imposturas, donde, sin alteraciones o trampas económicas, intelectuales, políticas, religiosas o culturales, descubre lo que es, y lo que realmente es, cumple su función dentro del ritmo del cosmos. Ahora, estos instrumentos metodológicos, la investigación comunitaria participativa y esta situación, se unen, se integran, o sea, no son excluyentes, ni son continuidad, sino que desde mi punto de vista se integran, porque tienen que ver con el resumen o la integración de las culturas. Me voy a brincar otras cosas y voy a llegar a lo de la experiencia esta que les citaba un poco. Dice: voy a terminar refiriéndome a la experiencia en lo general de la representación del 11 de junio del 2022 de Nahuatzin, en el foro al aire libre del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México. Se invitó a hacedores culturales, teatrales de varias expresiones de diferentes partes del país para reafirmar y potenciar desde otra teatralidad el quién soy, a partir de la invención del mito del nacimiento del quinto sol, Nanahuatzin, quien se arroja al juego y se convierte en el hacedor del girasol, es decir, el señor sol Tonatiuh, para acceder al hacer lo que es teatralizar sin teatralizar, no ser personaje, sino tú mismo en escena. Cada participante aportó las esencias de sus culturas, el ser de sus raíces que sostienen la realidad del otro, para incluirme en el yo presente. Mi realidad solo es posible con el yo otro. La dualidad no es semejanza ni diferencias, es integración. No hay espectadores ni actores, ese era el reto. Finalmente la presentación fue un espectáculo transdisciplinario, en razón de que ahí todos los presentes nos convocamos a compartir nuestras energías para purificarnos. Lo grato, edificante es yo y el otro incluido, el tercero que existe en esa realidad de la sensibilidad física de las energías humanas. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a Tania Mariela García Carrión. Ella es licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana y egresada de la maestría en artes escénicas por la misma universidad. Tiene una trayectoria como actriz y directora de escena. Dirigió el taller de teatro en el Centro de Reinserción Social de Pancho Viejo, Veracruz, con personas privadas de su libertad entre 2017 y 2019, y dirige el taller de teatro en reclusorio militar ubicado en el Estado de México. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación El cuerpo de las personas privadas de su libertad y su relación con el espacio carcelario a través de las artes escénicas. Su participación está muy vinculada a su trayectoria. Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer el espacio que me permiten exponer mi tema de estudio y bueno, hago un enlace con esto que acaba de comentar el maestro sobre el resultado de las prácticas sociales en espacios comunitarios, que me parece que entrelazan y se entretejen muy bien tanto con el tema que acaba de platicar el maestro con mi proyecto. Bueno, mi ponencia se titula Artes escénicas en prisión desde una perspectiva transdisciplinaria. La presente ponencia forma parte de mi trabajo de investigación que he venido realizando desde el año 2017 a la fecha, a partir de 2 experiencias teórico-prácticas
en el reclusorio del Campo Militar en Ciudad de México, así como en el Centro de Reinserción Social en Veracruz. El acompañamiento de experiencias escénicas en espacios carcelarios depende en gran medida de la participación y del interés de los internos. Trabajar con las personas en reclusión me ha permitido darme cuenta que no es posible imponer talleres de teatro, de danza o de alguna otra disciplina, sino más bien a partir de las propuestas e intereses que surgen en cada persona, se desarrolla el trabajo creador en el reclusorio. Cabe mencionar que estos talleres y formas de trabajo, desde el acercamiento artístico, se encuentran diseñados por las demandas del modelo nacional penitenciario enfocado en la reinserción social. Un tema relevante en este sentido es la aportación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hacia el camino de la reinserción. En este documento se especifican los derechos de las personas en prisión y se señala que en su acompañamiento y cumplimiento de su condena deben estar presentes los ejes de la salud, el trabajo, el deporte, la educación y la cultura, para lograr su objetivo primordial, que el ser humano viva en condiciones dignas el tiempo que permanezca privado de su libertad. De acuerdo con las estadísticas del INEGI y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las cárceles en México tienen resultados muy bajos para que se lleve a cabo una reinserción efectiva. Esto ubica el tema de las personas en prisión como un tema prioritario para la reconstrucción de la paz y el tejido social. Es por ello que considero que las artes escénicas ofrecen múltiples posibilidades para que se tiendan puentes entre la población carcelaria y la población civil. A partir de experiencias en reclusorios, observé que las prácticas ofrecen herramientas para la convivencia en comunidad y que a su vez logran un mejoramiento en su estado de ánimo en las personas. Durante este proceso noté que la disciplina teatral no era suficiente para entender la complejidad que se vive en el sistema penitenciario y que el teatro, por su parte, me limitaba así las posibilidades de comprender dicho fenómeno, por lo que el paradigma de la transdisciplinariedad me ofrecía la posibilidad de conectar, atravesar y profundizar con distintas disciplinas que convergen de manera simultánea en la prisión, como la psicología, el derecho, las artes, el deporte, la sociología, entre otras. Esta estrategia metodológica me ha permitido transitar diversas realidades. Por un lado, la realidad que se vive estando en prisión no es la misma realidad percibida en el exterior, así como la realidad del propio sistema y la realidad misma que acompaña la unidad de conocimiento, citando a Basarab Nicolescu. Es bajo esta mirada que me involucro con mi ser, con mi cuerpo y con mi espíritu para poder acercarme a la cultura carcelaria. Las prácticas escénicas que he llevado a cabo me han permitido tender puentes de comunicación, así como generar diversas formas de diálogo en donde los internos exponen sus preocupaciones, sus emociones y sus formas de percibir el encierro por medio de experiencias escénicas. También se fomenta el trabajo en comunidad y el fortalecimiento de valores a través de la creación. Cabe mencionar que el trabajar con personas privadas de su libertad presenta un sinfín de retos. En ocasiones es ir contracorriente tanto por el sistema penitenciario como por la parte social, debido a los estigmas que existen en la concepción de un pensamiento dicotómico o binario, y en las medidas punitivas que deben tomarse cuando alguien comete un delito o una falta a la sociedad. Hoy en día nos encontramos viviendo una revolución. Las artes escénicas se han modificado y esto ha sugerido una reconfiguración de nuestro entorno. Asimismo, las artes en contextos de encierro han apostado por incentivar a la persona privada de su libertad a una reintegración con su entorno y consigo mismo. Trabajar en espacios como los reclusorios me ha llevado a cuestionarme sobre las cosas más básicas en mi vida, sobre el privilegio de la libertad y hacer conexión con el aquí y el ahora. Considero que privar de la libertad a partir de un pensamiento dicotómico no puede seguir siendo aceptado por la sociedad. Partir de la idea de bueno, malo, afuera, adentro, víctima y delincuente nos está encasillando como sociedad a un pensamiento lineal y pragmático, donde el pensamiento complejo al que refiere Morin no tendría lugar. Practicar artes escénicas me ha llevado a repensar mi quehacer escénico y mi investigación desde esta perspectiva transdisciplinaria,
Me ha permitido transitar por otras disciplinas como la danza, el teatro, el performance, y me he tenido que acercar al conocimiento de disciplinas como el derecho, la psicología, la sociología y criminología. La complejidad del sistema penitenciario rebasa todo tipo de idea preconcebida, de prejuicio o ideología. Nos encontramos frente a un espacio que necesita de manera urgente una visión transdisciplinaria y un posicionamiento desde una verticalidad para conectar con nuestras personas en prisión. Percibo que la cárcel es una descripción a escala planetaria o tal vez una autodestrucción de la sociedad misma. Esta perspectiva de que la realidad es socialmente construida me permite plantear la tesis de que el cuerpo de la persona en prisión es un espacio discursivo y de configuración de pensamiento social, por lo que la realización de prácticas escénicas constituye un elemento fundamental para el fortalecimiento como seres humanos. El pensamiento social constituye una complejidad sobre lo que uno es y lo que uno hace, sobre los referentes que orientan nuestra vida y sobre las diversas formas de ser de nuestra sociedad. Nos encontramos en un diálogo filosófico, social y psicológico que modifica la perspectiva del conocimiento y de la forma de construcción del mismo, así como la manera de mirar las disciplinas y la realidad. Su finalidad es la comprensión del mundo presente y la unidad del conocimiento, Nicolescu. El cientificismo nos ha legado una idea persistente y tenaz, la existencia de un único nivel de realidad, donde la única verticalidad concebible es la de la estación sostenida sobre una tierra regida por la ley de la gravitación universal. En el manifiesto de Nicolescu lo señala. Entonces, ¿por qué hablar de transdisciplinariedad en espacios de privación de la libertad? En este manifiesto nos hablan sobre el concepto de tiempo como el momento vivo, como el momento del aquí y del ahora, como lo nombramos en el teatro. El tiempo como centro de nuestra vida terrenal, el tiempo que transcurre al interior de una celda, no es la misma percepción al tiempo que puede pasar alguien en el exterior. Pensando en esta lógica de la complejidad, el paradigma transdisciplinario permite repensar el concepto de prisionalización. Y cito, la prisionalización es una manifestación del efecto psicológico que padecen los internos causado por el largo periodo de permanencia en una institución penitenciaria. Esta condición influye en su modo de vida, denominado subcultura carcelaria, así como en sus formas de adaptación a las formas formales e informales que se desarrollan en instituciones penales. Cierro cita. Como desafío para futuras investigaciones, será interesante proponer alternativas a la lógica del tercero excluido, de aquello que no queremos ver en la sociedad, la barbarie, el racismo, la delincuencia, la vulnerabilidad del ser humano ante la deconstrucción social. A la barbarie de la exclusión del tercero responde la inteligencia de la inclusión. Si bien la cultura no está dentro de las necesidades básicas de las personas en prisión, como sociedad civil tenemos que preguntarnos qué se está haciendo para garantizar un trato humano tras las rejas, sabiendo que algún día regresarán a la sociedad. Bueno, aquí les presento algunas imágenes sobre el trabajo que he venido realizando. Tomo esta frase de Luis de Tavira que me parece muy significativa en el momento en que se llevan a cabo estos talleres. Uno tiene que estar ahí donde está lo más importante en su vida. Es un trabajo que he venido realizando con los militares que están involucrados en el caso de Ayotzinapa y cómo a través de sus vivencias y de sus formas de comunicarse con los demás exponen en sus cuerpos estos signos que se han marcado por la violencia, por las amenazas y la injusticia que se vive actualmente. Siguiente. Ahí es un poco del trabajo de expresión corporal y acondicionamiento físico que se trabaja mucho con los internos. Ahí estamos en un taller. Y pues gracias. Bueno, la siguiente ponencia que vamos a tener oportunidad de escuchar se titula Hacia una poética escénica transcultural, es autoría colectiva, Leo
brevemente las semblanzas de los autores, con la salvedad de que pueden encontrar en versión más amplia en Facebook, por las redes sociales. Entonces me permito presentar a Claudia Cabrera. Es artista multidisciplinaria, licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Estudios Críticos en el 17 Instituto de Estudios Críticos y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es autora del libro Límite y Emergencia, Procesos Creativos Inter y Transdisciplinarios, resultado de una investigación sobre procesos creativos transdisciplinarios. Actualmente es directora del Centro de Investigación Coreográfica CICO. Nicolás Núñez, por su parte, tiene una trayectoria... Perdón, nomás agregar así al currículum. Ya es miembro a partir de hoy del Sistema Nacional de Investigación. Oh, felicidades. Nicolás Núñez es actor, director e investigador teatral con una trayectoria ampliamente reconocida, imposible de leer aquí. Entonces sintetizaré diciendo que es director del Taller de Investigación Teatral de la UNAM, que fundó desde 1975, y autor del libro Teatro Antropocósmico. Y sí, se disculpa, ¿no?, por poder estar aquí. Y Domingo Adame, que es doctor en Letras Modernas con énfasis en teatro por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios, CIRET, con sede en París. Entre sus últimas publicaciones, digamos las más recientes, están Tras Teatro, Entre, A Través y Más Allá del Teatro de 2018, en colaboración con Nicolás Núñez, y Más Allá de la Gesticulación, Ensayos sobre Teatro y Cultura en México, de 2017. Actualmente es profesor en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Tienen la palabra, Claudia. Gracias. Kochi pitensi, mano kosteka no pitelonsi, mano kochi no sokoyo, mano kosteka no sokoyonsi, mano kosteka no pitelonsi, makochi pitensi. Mano kosteka no pitelonsin, mano kosteka no sokoyotsin, makochi pitelonsin. Esa es la canción de Arrullo al sol, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. El movimiento escénico transcultural es el espacio que nos ha permitido configurar las bases de una poética escénica transdisciplinaria y transcultural a través de un laboratorio que dio origen al acto escénico que llamamos el Nuevo Nanahuatzin. En esta comunicación compartiremos nuestra propuesta, pero antes haremos brevemente la contextualización del MET. ¿Qué es el MET? Les vamos a entregar en un momento más el manifiesto, ¿no?, para que lo conserven, que lo guarden y para que también pues, se integren, ¿no?, formen parte de esta comunidad. El movimiento escénico transcultural surge de la pregunta: ¿existe un proyecto teatral que con un lenguaje contemporáneo dé cuenta de la riqueza y diversidad contenida en las expresiones escénicas y el pensamiento de las diversas culturas de México? Quienes aquí hablamos nos propusimos la creación del movimiento escénico transcultural, MET, considerando la urgencia de trabajar para generar una poética y una pedagogía que se nutriera de las expresiones propias del contexto cultural de origen, en diálogo creativo con otras, a fin de superar nacionalismos, racismos y clasismos. Se trata, como se puede observar, de un proyecto de largo aliento. El MET tiene su fundamento teórico-metodológico
en la transdisciplinariedad, que a diferencia de la uni, la multi y la interdisciplinariedad, tiene como finalidad sentar las bases de un nuevo paradigma. El MET tiene como base los 3 axiomas metodológicos propuestos por Nicolescu, que no vamos a explicar por ahora aquí. Niveles de realidad, lógica del tercero incluido y complejidad. El MET se propone transportar física e internamente a quienes participen en sus eventos, deseando que las impresiones que reciban durante dicha transportación terminen provocando en ellos una transformación, siempre y cuando el proceso se realice con una mente atenta, abierta y despierta. ¿Por qué transcultural? El acto escénico transcultural nos abrirá, por un lado, al análisis de la realidad desde la perspectiva de un conocimiento expandido y, por otro, a la recuperación de la estructura original del rito. Todas las culturas, tan diferentes de una sociedad a otra, de una época a otra, han generado concepciones del mundo, mitos, ritos sagrados y profanos, prácticas, tabúes, gastronomía, cantos, artes, leyendas, creencias, diagnóstico y remedio a las dolencias y sensibilidades. Con base, reiteramos, en la estrategia transdisciplinaria, Nicolescu identifica 3 tipos de relaciones culturales, de relaciones entre culturas, lo multi, lo inter y lo transcultural. Esta última designa la apertura de todas las culturas a lo que las cruza y las sobrepasa. En esta perspectiva, ninguna cultura constituye el lugar privilegiado desde donde se pueda juzgar a las otras personas y culturas. Las culturas, aclara Nicolescu, son resultado del silencio entre las palabras, y ese silencio es intraducible. No es entonces el exterior de las culturas el que hay que tocar, sino su interior. Lo transcultural muestra que los seres humanos somos también idénticos desde el punto de vista espiritual, más allá de la inmensa diferencia entre culturas. Los antecedentes en México. Después de la Revolución de 1910, se intentó la unificación de culturas con un sentido nacionalista. Luego, a partir de 1950, dio inicio la modernidad y se impulsó la promoción turística que difundía hacia el exterior una imagen folclórica de las culturas de México. Hoy, esa imagen se ha convertido en un estereotipo que no corresponde a la realidad que vivimos. El laboratorio que tuvimos ahora. Bien, una vez que se definieron las condiciones para iniciar el proyecto del MET y con apoyo del INVAL, nos dimos a la tarea de integrar el equipo de trabajo con el que se experimentarían las propuestas teórico-metodológicas previamente definidas. Ese es el equipo con el que trabajamos, ¿verdad? Ahí vemos uno de los tigres, es aquí el querido maestro Arzola, que no se quitó la máscara. Y pasamos al siguiente, y ahí están los integrantes, ¿no? Un equipo que además de multicultural también multigeneracional. Creo que hace un momento hablabas, ¿no? Héctor, de lo multigeneracional, desde jovencitas ahí de 20, 21 años hasta ya personas un poco entrados en años como su servidor y el propio maestro Nicolás. Fue así que del laboratorio participamos representantes de diferentes proyectos teatrales, diferentes formaciones y regiones y hablantes de lenguas originarias, en este caso maya, el querido compañero Feliciano Sánchez Chan, y náhuatl, ¿no? La compañera Clarita de Atliacan, Guerrero. Lo que nos unía era el propósito de generar una poética y pedagogía escénica transcultural a través de un acto creativo a partir de nuestro ser mexicano. ¿Pero qué es ser mexicano? Se pregunta el poeta Octavio Paz. Y se responde, es ser morisco, español, rayado de azteca. Ni la religión, ni la política, ni la economía nos ofrecen un camino transitable para tocar la feliz estabilidad de ser y estar en este planeta desde una mexicanidad sana, ser sin nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo pulir nuestras diferencias? ¿Cómo equilibrar y remediar nuestros resentimientos? ¿Cómo ajustar nuestros desacuerdos?
La realidad superficial nos separa, la realidad profunda nos unifica. ¿Cómo recolocar en nuestro sistema de creencias una realidad arquetípica profunda que nos permita interactuar entre todos los que somos, sin discriminación ni resentimientos, sin miedos ni privilegios, partiendo de una verticalidad cósmica que nos ayude a ser lo que somos? Aunque parezca increíble para los escépticos como yo, esta edad de oro está a un salto de distancia. Respirar profundo y darnos cuenta de que en nuestro linaje de mexicanidad existe la posibilidad mágica de salvación. ¿Cuál es? Saltar al sol. Convertirnos en nuevos Nanahuatzin que, con un salto alegórico, metafórico, de compromiso solar, desbaratemos todas las baratijas intelectuales, políticas y religiosas que enturbian nuestra percepción correcta de la realidad. Intentar, de buena fe, ser sol en la tierra y actuar en consecuencia. Ser nuevos Nanahuatzin. Ese, a nuestro juicio, es el compromiso más fuerte del movimiento escénico transcultural. ¿Quién es Nanahuatzin? Aquel que se ofreció en sacrificio al fuego sagrado para convertirse en sol, allá en Teotihuacán. Y aquí y ahora, en Tenochtitlan, Ser Nanahuatzin, ser sol. Al finalizar nuestro primer encuentro ya se había definido la estructura del acto al que llamamos el nuevo Nanahuatzin, y la presentación fue el pasado 11 de junio, como bien dijo el maestro. Nos preguntábamos quiénes iban a llegar, cómo sería recibido el acto. Al final constatamos con gusto, ¿le doy? Sí. Al final constatamos con gusto que no somos los únicos en esta búsqueda. Los numerosos asistentes participaron e hicieron contacto con la propuesta. La comunión se logró y el propósito de nuestro acto, dar metafóricamente el salto al fuego sagrado para convertirnos en sol en la tierra, se realizó. Así, cual nuevo Nanahuatzin, nació el MET. Y hoy aquí ante ustedes, después de un intenso proceso de trabajo, damos a conocer un acercamiento a la poética escénica transdisciplinaria y transcultural como alternativa a la poética disciplinaria y cultural. Cabe aclarar que la transdisciplinariedad, en coherencia con el postulado del tercero incluido, no elige entre una y otra premisa. Procede afirmando y esto y aquello, o ni esto ni aquello, sino otra cosa diferente. Entonces, ahí está. Entonces, de este lado, ¿no? Está lo que corresponde a la poética cultural, disciplinaria y cultural, y del otro lado, lo que corresponde a la poética transdisciplinaria y transcultural. Así que yo leo la primera. Entonces, en el primer caso, predomina la razón o el sentimiento. Y en una perspectiva transdisciplinaria es y razón o sentimiento, y cognitivo, poético y ético. Dimensión social y psicológica. Y dimensión social y psicológica, y sagrada y comunitaria. Es moderna o posmoderna. Es y moderna o posmoderna y cosmoderna. Corresponde al binomio sujeto-objeto. En este caso es y sujeto-objeto y tercero oculto. Trabaja con la perspectiva de la vieja y la nueva escena. Nosotros no pensamos que no hay ni vieja ni nueva escena, más bien el nuevo nacimiento de la escena. Se trata de un sujeto cultural. Es un y sujeto cultural y sujeto transcultural. La poética disciplinaria y cultural tiene una perspectiva horizontal. La transdisciplinaria es y horizontalidad y verticalidad cósmica y consciente. En el caso de esta poética disciplinaria y cultural, apela a lo local o a lo nacional. En este caso es y local o nacional y de la comunidad planetaria. Por lo general está al servicio de la industria del espectáculo y del poder, la disciplinaria y cultural. Al servicio, en cambio, de la vida y del linaje cósmico. Es individualista
y materialista o materialista. Ni individualista materialista, une lo espiritual, psíquico, biológico y físico. Se basa, como todos sabemos, en la idea de conflicto y de personaje. En este caso no hay ni conflicto ni personaje, hay niveles de realidad y transsujeto. Es una escena de la realidad. Es una escena de la realidad y de lo real, de la transparencia absoluta. Hay artistas y espectadores. Hay y artistas y espectadores participantes. En suma, si en la escena disciplinaria y cultural se aspira a la perfección formal y al éxito, en la transdisciplinaria y transcultural ni a una ni otra. Se basa en el rigor, la apertura, la tolerancia y se actúa para mantener la verticalidad con lucidez, para alcanzar la plena liberación e invitar a otros a liberarse. Es la escena donde blancos, negros, amarillos, morenos, albinos y anexas, ricos o pobres, danzamos mezclados al ritmo del universo. Es la escena para el reencantamiento del mundo. Aquí les dejamos un pequeño documento, ¿no? Está el manifiesto. Está esta caja por allá. Y pues eso sería por nuestra parte, ¿no? Desde luego, esto pues está planteado esquemáticamente, ¿no? En todo un desarrollo que una vez que se publique la... ¿Faltaron algunos o alcanzan ellos de claro? Bueno, quien ya tenga, luego le damos. ¿No? Ustedes ya tienen. Gracias. Muchísimas gracias, Domingo, Claudia. Sabemos que es muy complicado exponer todo un proceso en tan poco tiempo. Vamos a ver si hay preguntas y o comentarios, y si no, unos minutitos para que nos aporten un poco más. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o comentario? Felicidades por este proyecto que me parece muy pertinente, necesario en el México actual. Quería que nos aclararan un poco más el tema de la incorporación de lo ritual en este tipo de eventos. Lo que expuso el maestro, de lo que entendí, fue a partir de trabajar en una comunidad en Guerrero, a partir de un planteamiento que fue escénico, ritual, que fue incorporado por esa comunidad y que siguen practicando Xipetotec, ¿no? hasta el momento actual. Entonces, ahí usted mencionó un momento en que incorporan lo ritual y que un sacerdote prohibió, o no entendí si era que prohibió en el pasado, en la época, ¿no?, colonial o ahora. O sea, ahí lo que me pregunto es, cuando se trata de ritualidad indígena, por ejemplo, ¿no?, tradicional indígena, en un entorno comunitario en la que hay mucho poder, pues, de la Iglesia Católica generalmente, sí se está dando ahí algún conflicto, algún choque en versiones de lo que se permite políticamente como un ritual en esos entornos, ¿no? Entonces me gustaría si nos pudiera platicar. Y en Nanahuatzin, ¿cómo están incorporando técnicas rituales? Bueno, esto es algo que Nicolás desde el 75 ha estado desarrollando. Creo que una clave ahí sería la noción de la sacralidad secular, ¿no? Porque no se trata de una nueva religión o algo, pero sí de una ritualidad secular para la actualidad. Pero me gustaría saber en ese sentido qué elementos de ritualidad de nuestros pueblos originales están incorporando de una manera sincrética contemporánea. Bueno, maestro, cuando dije que lo estaba prohibido es antes de Antolín, el sacerdote, que no recuerdo su nombre, prohibió las danzas, prohibió los ritos que tenía la comunidad. El rito esencial era pedir el agua o llamar el agua. ¿Pero en qué época fue eso? Eso fue en los 80.
del siglo pasado. El Antolín llegó a finales de los 80 y promovió el fortalecimiento. Él pertenece a esta idea de la liberación. Teología de la liberación. Sí, el compañero Antolín. Entonces nos invitaron a la comunidad a celebrar los 500 años a la universidad, y en ese contingente, por cierto, iba ¿cómo se llama? Miguel Ángel Rodríguez. Y Miguel Ángel Rodríguez fue el que me dice: oye, ¿por qué no haces una obra de teatro sobre Chipetote? Yo ni siquiera sabía quién era. El personaje, el dios, la deidad. Y empecé un poco a investigar de qué se trataba esto, y en el proceso del montaje fueron apareciendo cosas. Por ejemplo, sacaron un monolito de Tlaloc. Ya cuando íbamos al cerro, porque cuando les dije, pues, ¿dónde pedían la lluvia? Porque me dijo Antolín: oye, hay que ver si podemos rescatar ese rito. ¿Por qué no les comentas a la comunidad? Si yo no lo puedo hacer, porque soy sacerdote católico, pero tú sí lo puedes hacer. Y yo lo hice, y les pregunté, y ya me habían tomado confianza. Yo viví un buen rato con ellos, ¿no? En la comunidad, me integré a la comunidad prácticamente. Es una comunidad que era muy pobre, en el sentido que solo comían, fíjense nada más, chile rojo con tortilla, o tortilla con chile rojo, y a veces con sal, tortilla con sal. De ese tamaño era. Y el problema del agua también, que era un agua zarca que había que buscar en los barrancos. Actualmente ya hay carretera, hay casas hermosísimas que nadie habita, ¿no? Desgraciadamente. Y ahora, regresando a lo del rito, a mí me preocupó en lo personal de que eso se me convirtiera en algo que nada tenía que ver, según yo, con lo que queríamos hacer. Por ejemplo, lo vio la maestra Soledad y el maestro Valencia, ¿no? Porque la maestra Soledad fue, porque según después yo lo convertí en mi tesis, y la maestra Soledad me dice: pues ahí está tu tesis, escribe toda esa experiencia y con eso te titulamos. Y además tienes el trabajo, que es lo más importante, hiciste el trabajo en la comunidad. Y después invité al maestro Rodolfo Valencia, que caminó conmigo, porque para llegar en esos tiempos era caminar por los cerros. Y él vio todo el proceso y me dice: ¿y esto cómo es? Y esto. Le digo: hay cosas que yo hice y hay cosas que la comunidad empezó a hacer por su cuenta. Y se ha quedado, y cada año lo celebran y todo, y eso es lo más importante. No tiene 32, estaba haciendo cuenta mental, fue en el 90. Ya es como parte de un ciclo ritual. Por eso la vigencia, ¿cuál es la vigencia? Cuando se convierte en tradicional, que ya no lo puedes quitar. Aquí se recuperó la petición de lluvia, o el llamar la lluvia, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Y ahí está, y lo siguen haciendo. Y por ejemplo, para terminar, yo escuchaba al rezandero que citaba los volcanes. Ya, en agua todo lo hacía. Don Acadio, por cierto, hace como unos 5 años que murió, ya murió como de 100 años el señor. Y le digo: oiga, don Acadio, ¿por qué cita a los volcanes? Dice: mijito, porque siempre hablaba con diminutivos. Mijito, allá está la vida de Diosito. Ahí los volcanes, hay que llamarlos a que vengan. Entonces eso me pareció muy interesante. Y curiosamente de ahí hay muchos pueblos náhuatl en Guerrero que de una otra vez están situados que ven los volcanes, curiosamente. Se ven para que veas dónde están los volcanes. Ya me llevó a un cerro y me dice: mira, de aquí se ven, ¿ya viste? Y eso pasa en otras comunidades náhuatl, si no investiguen, y es algo que, como que era el centro, ¿verdad? ¿Sí? Sobre el MET. Sí, atrás hay un trabajo importante de Nicolás que tiene que ver con lo ritual, pero no solo de Nicolás, de Francisco, de Feliciano y de varios que ahí nos unimos
Pero una de las preguntas también acerca de la práctica escénica es esta expresividad, digamos, más allá de la representación. Y ahí, los que no tenemos, como yo, que no tenemos como esa cultura originaria que están cerca de los ritos, ahí hay como un regreso a pensar en la ritualidad o en construir un nuevo rito. Y en este caso, por ejemplo, como era la propuesta inaugural, como todas las inauguraciones y el rito que merece una inauguración, pues claro, se convirtió en un rito. Pero sí hay una pregunta sobre esa expresividad que nos conecta y que necesariamente tiene que ir más allá de la representación. Y ahí nos conecta a producir incluso nuestros propios ritos, ¿no? Exacto. Y sí, o sea, tiene una dimensión pues ritual en cuanto a que se busca esa conexión profunda, ¿no? Con otras dimensiones de realidad, pero reconociendo claramente que los ritos pues de nuestro tiempo, ¿no? Como decía Maestro Grotowski, ¿verdad? O sea, no podemos querer representar o imitar los ritos antiguos, son los ritos de ahora, los que hacemos nosotros, y en este caso la propuesta del MED, porque además pues cabe decir que es una propuesta que queremos lanzar nosotros para que en cualquier sitio, ¿no? Donde se sientan, ¿no? Invitados, ¿no? A trabajar con esta perspectiva transcultural, pues la tomen y la van a tomar pues como quieran, como puedan hacerlo, ¿no? Harán sus ritos, harán ellos sus nuevas formas de conectarse pues con esas fuerzas sagradas. Gracias, Domingo. Tenemos 5 minutos para preguntas. Yo quería hacer más bien un comentario, porque yo vi ahora en junio, y esa performatividad y ese ambiente y ese clima de sacralidad no lo vi del todo. No sé si fue el espacio. O sea, a mí me parece algo muy importante lo que están haciendo, muy interesante, un trabajo que yo sé que hay detrás, pero esa sacralidad no la sentí del todo. O sea, creo, y porque después estuve en otra ceremonia, que nada que ver, y en un momento dado sí encontré esa sacralidad. O sea, era otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que creo que hay que seguir trabajando, y creo que lo último que tú acabas de decir tiene que ver, porque dar el salto, al final creo que sí es un acto, que cada uno lo toma como puede o como quiere, ¿no? Dar el salto. Pero que encontrar esa sacralidad en gente que no nos conocemos de pronto, y que éramos muchos, creo que no es fácil. Eso es, ¿no? Creo que no es fácil y cuesta. Bueno, pues ahí está. Gracias por el comentario. No es fácil, ahí cada quien, ¿verdad? ¿No? Sí. Yo tengo un comentario para Tania. Mencionaste lo del tiempo y, o sea, me da muchísima curiosidad, ¿no? Porque, o sea, de por sí, no sé, es como otro espacio, ¿no? Y eso modifica muchísimo el tiempo. O sea, me pregunto si se dilata o está parado o así transcurre en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, ¿cómo lo has percibido tú y qué te han compartido también, ¿no? Sí, justo esta unidad de tiempo la he venido percibiendo en diferentes bitácoras, entrevistas que se han realizado con las personas privadas de la libertad, y justo comentan esto, ¿no? Como si se detuviera el tiempo, como si estuvieran tendidos en el tiempo, y incluso el salir y el entrar a un centro penitenciario pues es otro ritmo de vida, ¿no? Y cambia totalmente el tiempo del exterior al tiempo que uno puede pasar dando el taller ahí, ¿no? Es valorar, y yo creo que encontrarse mucho con esta frase del aquí y el ahora, que me reconecta y lo veo ahí, ¿no? En esta parte. Y bueno, por otro lado, también el tiempo percibido o que se reconfigura en el sistema penitenciario, ¿no? En la actividad de los jueces, de los licenciados, de los defensores de oficio. Es otro tiempo que transcurre de una manera igual, pero con diferentes ritmos. Gracias. Nuestra última intervención. Yo les quiero preguntar por el principio de lo femenino.
de lo femenino, porque yo podría decir, busco la importancia de la luna y entonces diría Mestli. O sea, se me hace demasiado, bueno, lo quiero decir, con el cariño que les tengo, que cuando se remite a un mito creador Tenochca, mexica, pues se repite esa idea de que México es el ombligo del mundo. O sea, yo creo que si de veras hay una invitación a lo transcultural, debería haber como un espacio vacío para el encuentro de los diferentes y de las diferentes. Entonces vuelvo a repetir, mi pregunta es por la incorporación, ¿cómo está incorporado el principio de lo femenino en su invitación? Yo quiero contestar que hicimos la inauguración y todavía, afortunadamente, no tenemos las respuestas precisas ni exactas. Y una de las preguntas que tenemos al interior es sobre lo femenino, o que yo he hecho al interior, es sobre lo femenino, y estamos en eso. Estamos en eso y me encanta la pregunta, porque si no la dice, es que de pronto en el interior no se nota, pero sí es una pregunta. Y esto quiere decir que también en el interior no es es armónico y no armónico, como bien dice la transdisciplinariedad, y estamos en eso. Esta cuestión inaugural a nosotros, a mí y a los demás nos hizo muchas preguntas, sobre todo, tengo muchas cosas que decir de eso, de lo femenino, de cómo se hizo presente y cómo no se hizo presente, comentarios que a mí me hicieron. Y también antes del evento nos hacíamos la pregunta, y también nos hacíamos la pregunta de cómo íbamos a integrar a los de a pie que no están en eso, ¿no? Claro, las respuestas están siendo buscadas, pues. No tenemos todavía ni una forma clara, pero lo interesante es que sí, las preguntas, al menos en el interior, están hechas, y por supuesto ahí está pues esta relación, como decía, al final lo trascendemos y pasamos, pero claro, están ahí las preguntas vivas y tendrá que haber respuestas, ¿no? Sí, en ese sentido sí, o sea, pues siguiendo la perspectiva transdisciplinaria, que no plantea el binarismo, ¿no? En realidad no trabajamos con esa visión. A ver, vamos a ver la visión femenina o masculina o feminista o machista, ¿verdad? Vamos a ir más allá de eso, ¿no? Y reconocer que, por ejemplo, en muchas culturas el sol es la sol, es la sol, ¿no? Aquí está una perspectiva femenina también, pero no es nuestro interés quedarnos, pues, en esa visión. Nicolescu, ¿no? En el manifiesto señala claramente que algo que es urgente es la feminización del mundo. Habla de la feminización del mundo, pero no de un feminismo, ¿verdad? Ni del patriarcalismo, ni nada, sino feminización, porque señala claramente, dice, lo que necesitamos para superar toda esa visión eficientista de la ciencia moderna, ¿no? Que es, ¿no? Pura efectividad. En la transdisciplinaridad es afectividad y efectividad. Y la efectividad y la afectividad está marcada, pues sí, por esa energía básicamente femenina. Entonces, ahí sí reconocer que nosotros, ¿no? Varones, nos hemos perdido mucho, ¿no? Cuando solamente apelamos a lo efectivo y damos un valor menor a lo afectivo. Entonces, claro, ahí hay mucho que aprender y que trabajar y que ganar, ¿verdad? Para estar pero siempre, pues, en digamos, en esa paridad, no en la diferencia, sino en la unidad de lo femenino y de lo masculino. Muchísimas gracias, Domingo. Con esto damos por concluido.